acidosis láctica? Bonita pregunta. Estamos practicando. No me acuerdo nada. No me acuerdo si me han hecho. No sé si por hambrienta. Muy bien, excelente, señores. Vamos a ver los hipoglucemiantes. Con esta tabla, aparte de los criterios de diagnóstico y la clasificación, esto tienen que saber de diabetes, lo mínimo. Tenemos la clasificación, o bueno, dentro de los antidiabéticos, las biguanidas. En su mayor representante, recuerden, la metformina, ¿no? Nuestro medio, por lo menos, lo manejamos con metformina, pero las guías ya nos tenemos otros fármacos. El mecanismo de acción, ¿cómo controla? Lo que hace es disminuir la producción hepática de glucosa. Recuerden, a un principio de la clase era hiperglucemia, ¿no? Y aumento de producción de glucosa. ¿Por quién? Por el hígado, gluconeogénesis. ¿Recuerdan? Entonces, de esta gluconeogénesis, alguien tiene que decirle ya, hígado, tranquilo, no te preocupes, no es tu problema. Entonces, eso es lo que hace la metformina, disminuir la producción de glucosa. ¿Cuánto reduce la hemoglobina glucosilada? De 1 a 2. Si ustedes comparan con los otros antidiabéticos, según el libro de Harrison, el que le alcanza son los secretagogos de la insulina, las sulfonilurias. Después no hay otro. Entonces la metformina tiene una buena reducción de hemoglobina glucosilada. Ventajas. No aumenta peso, es neutral, no produce hipoglucemia, gran beneficio para los ancianos, costo bajo, amplia experiencia y hay uno que disminuye los eventos cardiovasculares. Desventajas, produce a un principio, por eso se comienza con dosis bajitas de la metformina, porque les produce diarrea, náuseas, y en pacientes que están descompensados, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca congestiva, hasta con shock séptico, hasta con lesión renal aguda, pueden complicarse con una acidosis láctica. ¿Ok? También produce deficiencia de la vitamina B12. ¿En quiénes están contraindicados? En lesión renal, sobre todo con una tasa de filtrado glomerular menos de 45 ml minutos. Pacientes con falla cardíaca, pacientes que van a utilizar medios de contraste porque se acentúa y hace sinergismo la acidosis láctica. Pacientes hospitalizados y pacientes con acidosis. Obvio, ¿no ve? Porque si genera acidosis láctica a un paciente con shock séptico o falla cardíaca no le voy a dar metformina. Prefiero lo manejo con insulina mejor. Por eso la mayoría de los pacientes agudos, enfermos, en emergencias por lo menos, se mantiene pendiente el uso de la metformina. Y ustedes dirán, ¿cómo controlo el azúcar? Con insulina regular, la cristalina, la intravenosa. Bueno, luego tenemos los alfa inhibidores de la glucosidasa, que disminuyen la absorción de la glucosa. Estos básicamente es en el intestino, ¿verdad? Cuando el azúcar ingresa, ahí tenemos los inhibidores del alfa glucosidasa. Tenemos la carbosa, el militol y otros. No hay una reducción, poquita, ¿no? 0,5, 0,8. Aquí la indicación, pues, probablemente nos preguntan en el examen, ¿en quiénes está indicado la carbosa?
pacientes con hiperglucemia postprandial. ¿Por qué? Porque lo que hace es reducir la glucemia postprandial. Eso es lo que hace. Como evita la absorción de carbohidratos, esto jala gas, genera flatulencia. ¿Ok? Y por lo tanto también está contraindicado en pacientes con enfermedad renal y hepática. Me voy a saltar a los secretagogos porque los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 vamos a ver con las incretinas, con el efecto incretina. El otro, digamos, cuando yo estaba en internado, casi la mayoría de los pacientes se manejaban en atención, por lo menos en primer nivel, con este fármaco que es la glibenclamida, ¿no? La glibenclamida, recuerden, aumenta la secreción de la insulina porque bloquea los canales de potasio sensibles al ATP, ¿no? Para que produzca despolarización, entrada de calcio, liberación de insulina. Como sintetiza insulina, le dicen, por más que tengas, necesito que liberes insulina, el efecto adverso grave, ustedes han debido ver en los pacientes, es la hipoglucemia. En los ancianitos, dicen, no, el señor no despierta, ¿no? Glucemia capilar 30. Ya estaba tomando, que se ha tomado 2 pastillas de glibenclamida, o una, ¿no? Entonces ese es el riesgo, porque libera insulina y produce hipoglucemia. Como libera insulina, ¿la insulina qué es? Es una hormona anabólica, síntesis de proteínas. Y otro efecto adverso es el aumento de peso, porque es una hormona anabólica. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos los secretagogos de la insulina no sulfonilurias, también aumento de la insulina, la metiglinida, la natiglinida, lo mismo, ¿no? Lo mismo que los secretagogos de la insulina sulfonilurias. Los inhibidores del cotransportador 2-sodio-glucosa. Estos fármacos, señores, han entrado con patada voladora en cuanto al manejo. Este fármaco, la empaglifosina, van a encontrar que también disminuye los factores cardiovasculares. Solo hay mucha investigación ahora acerca de estos fármacos, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Y probablemente, de aquí a un par de años, no es que ya en las guías, como los primer fármacos, ya no está la metformina, sino la empaglifosina. Entonces, lo que hace allí, en los riñoncitos, en los riñones, es evitar, ¿no? Inhibe la reabsorción de sodio y glucosa. Entonces llega al túbulo, la glucosa que sale ya no reabsorbe, ¿no? Por lo tanto genera glucosuria. Y la glucosuria, como es azúcar, ¿no? En la orina, en el tracto digestivo, predispone las infecciones urinarias genitales. Como hay glucosuria, la glucosa jala agua por ósmosis, el paciente tiene poliuria, deshidratación, y esto de la poliuria y deshidratación le ha favorecido a la falla cardíaca, porque disminuye la precarga, mayor gasto cardíaco, etc. Entonces el mecanismo es muy alucinante ver a estos pacientes cómo mejoran la falla cardíaca en pacientes diabéticos con la empaglifosina. No causa hipoglucemia porque obviamente no libera insulina, disminuye el peso, eso es muy importante para las enfermedades cardiovasculares. Miren, otro dato importante, y esto yo preguntaría en el examen, ¿cuál de los hipoglucemiantes disminuye la presión arterial? Genial. Aparte que tiene efecto cardioprotector, te disminuye peso y te baja la presión arterial, no mames, o sea, fármaco ideal. Entonces, la empaglifosina, lo más probable es que ya todos los diabéticos, dependiendo a qué población, van a comenzar a manejarlos. ¿Okay? Y yo creo que en los seguros en algún momento van a comenzar a adquirir. Entonces ahí hay muchos artículos, pero no voy a seguir el tema. De las desventajas, aparte de las infecciones urinarias y deshidratación, exacerbación de la tendencia de la hipercalemia. En los estudios, en los ECAs, en los ensayos clínicos autorizados, es que no se ha visto mortalidad asociadas a la hipercalemia. También se han asociado a cetoacidosis diabética, pero los beneficios superan los riesgos. Están contraindicados en insuficiencia renal moderada, DM con deficiencia de la insulina. ¿Ok? Listo. Y para terminar, las biguanidas tienen el efecto similar, ¿no? Es similar
junto con las tiazolinedionas, ¿no? La pioglitazona, la rosiglitazona. Lo que hacen acá es disminuir la resistencia a la insulina. Cuidado en el examen, les pregunten, ¿qué antidiabético disminuye la resistencia a la insulina? En la DM2 y la fisiopatológicamente resistencia a la insulina. Entonces tenemos ahí la pioglitazona. ¿Ok? Pero reduce poquito, ¿no? 0,5, 1,4. Ventajas, reduce el requerimiento de insulina y edema. Miren, por alguna razón, no podré explicar fisiopatológicamente cuál es el mecanismo, pero retiene líquido. Si retiene líquido, el paciente genera edema. Por lo tanto, si retiene líquido, no puedo dar a un paciente con edema, ¿no? Una insuficiencia hepática crónica con ascitis, una falla cardíaca, ¿no? No puedo dar, por lo tanto, es la desventaja de estas tiazolidionas. Aumento de peso que no me favorece para nada, las fracturas, el edema macular, por lo tanto, según viendo las desventajas, parece que tuviera más desventajas que ventajas, ¿no? Por eso las tiazolinedionas ya, ustedes ven los tratamientos de primera línea y segunda línea, pues ha disminuido. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver con las partes de las incretinas? Las incretinas, con esto termino la clase, ya no les perturbo más, son producidas por las células K del intestino delgado. Entonces, lo que pasa es que nosotros nos alimentamos, ¿no? Nos alimentamos un pique macho o algo así, y las células de intestino liberan las incretinas. ¿Qué tipo de incretinas? La GLP-1, la GIP. Entonces, estas incretinas dicen, célula beta, por favor, libera insulina, porque la glucosa está entrando comida, ¿no? Está entrando alimento, libera insulina. Entonces, esta liberada de la insulina, obviamente, baja los niveles de la insulina. Y al mismo tiempo, dice, tranquilo glucagón, no te eleves, ¿no? Lo inhibe la liberación del glucagón. Entonces, la incretina no se eleva cuando está en paciente en ayunas, ¿no? Como no entra alimento, no se libera incretina. Por lo tanto, no produce hipoglucemia, ¿verdad? No produce. Entonces, interesante, ¿verdad? Entonces, acá se han creado análogos de la incretina, agonistas de la incretina, y esta incretina es destruida, catabolizada por la dipeptidilpeptidasa 4, esta enzima, la DPP4. ¿Qué es la DPP4? La dipeptidilpeptidasa 4. Esta dice ya suficiente, la incretina has funcionado, te voy a eliminar. La elimina normalmente en el cuerpo. Por eso se han desarrollado agonistas de la incretina e inhibidores de las DPP4 o drogas que bloquean las DPP4. Entonces, eso habla lo que nos muestran acá. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar los efectos de la GLP-1 de las incretinas. Lo que hace es aumentar la insulina, disminuir el glucagón. Excelente, ¿no? Genial mecanismo. ¿Qué fármacos tenemos acá? La alogliptina, la linagliptina, la saxagliptina. Una reducción excelente, ¿no? Más o menos, bien tolerados. Y este es otro dato, ¿no? No produce hipoglucemia, porque si no entra alimento, no se libera incretinas. Tiene una desventaja. En un porcentaje pequeño han desarrollado los pacientes angioedema, efectos dermatológicos urticarios, alergia, ¿no? Alergia, mediados por mecanismos inmunitarios. Y también en lesión renal, unas contraindicaciones ahí relativas, ¿ok? Esos son los inhibidores de la dipeptidasa 4. Aquí vamos a tener los secretagogos de los agonistas de la GLP-1, ¿verdad? Aquí tenemos los agonistas de la milina, que ya no se utiliza mucho. Acá tenemos, ¿no? Miren, los efectos de la incretina, los agonistas del receptor de la GLP-1. Recuerden, aumenta insulina, disminuye glucagón, al igual que los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Retrasa el vaciamiento gástrico y produce saciedad. Genial, porque el paciente ya no tiene hambre, ¿no? Los fármacos que ya comentamos, por ejemplo, que se ha utilizado mucho en Latinoamérica, es el Exenativ. Acá tenemos la pérdida de peso, excelente, no genera
no aumenta peso, no causa hipoglucemia, un efecto general, porque cuanto más estricto esté el azúcar, más riesgo de hipoglucemia. ¿No? La inyección causa un riesgo, ¿no? Un pequeño riesgo en pacientes con secretagogos de la insulina, ¿no? Se ha demostrado, y tener cuidado en pacientes con enfermedades renales, ¿verdad? Y la insulina, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿ok? Muy bien, señores. Hemos terminado diabetes mellitus tipo 2. Creo que si ustedes ven, una clase de diabetes puede ser unas 4 o 5 clases. Obviamente que no se puede abarcar todo, ¿no ven? Porque estamos en la etapa final. Pero bueno, eso ha sido la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta con relación al tema de diabetes. ¿Hay algo que no se entienda en el libro de Harrison? ¿O hay algo más que desearían acotar? Buenas noches, tenemos 1, 2 y 3, por favor. Claro que sí, doctora. Nosotros tenemos acá los famosos MODIs, ¿no? Que vamos a ver las tablitas del libro de Harrison. Acá tenemos. MODI 1 es cuando hay alteración en el factor de transcripción nuclear hepatocito 4 alfa. MODI 1, lo que debe recordar, doctora, alteración del factor de transcripción nuclear hepatocito 4 alfa. MODI 2, glucosinasa. MODI 3, 1 alfa. Factor de transcripción nuclear de hepatocito 1 alfa. Entonces hasta acá tenemos 3 MODIs nada más. No hay MODI 4, MODI 5, por lo menos en esta clasificación no las muestra. Recuerden, ¿no? Las enfermedades de efectos genéticos, endocrinopatías, fármacos, infecciones, potencialmente pregunta. Bueno, a ver. Doctor, una preguntita más. Esto que nos preguntó, ¿cuándo es un paciente resistente a la insulina? Más de 100. Más de 100 unidades internacionales ml. Otra pregunta de diabetes, ¿todo está claro para el libro de Harrison? Yo creo que una pregunta de acá ya la tiene. Muy bien. Buen resto de jornada. Nos vemos en la próxima clase. Sigan estudiando. No se confíen jamás. Vayan al primer lugar. Siempre al primer lugar. Adiós, jefe. Adiós, jefe.